Hola a todos, esta es la cápsula de cinética enzimática de la Cátedra de Estructura y Función Celular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Esta corresponde a la parte de habilidades aplicadas del módulo 1. La cinética enzimática es el área de la bioquímica que se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones que son catalizadas por enzimas. Como vemos en la imagen, hay enzimas de color verde y sustratos de color morado que a una baja concentración de sustrato tienen poca participación de la enzima. Son pocas, casi ninguna está trabajando, hay una. Pero conforme aumenta la concentración del sustrato empiezan a trabajar más y más enzimas hasta que se llega a un punto en que la concentración de sustrato es tan alta que todas las enzimas están trabajando y por lo tanto se alcanza una velocidad máxima de generación de producto. Y cuando se alcanza esta velocidad máxima se habla de que el sistema de enzimas está saturado. Contenidos. Se van a ver conceptos básicos de la cinética enzimática, el análisis gráfico, inhibidores enzimáticos, diagrama del Lineweaver-Burke, doble recíproco, y se va a realizar un ejercicio con el uso de Excel y Wolfram, que es lo más importante. Los objetivos son identificar los principales elementos de un gráfico de actividad enzimática, aplicar herramientas computacionales para analizar e interpretar datos de una reacción enzimática y aplicar conocimientos matemáticos para crear gráficos, interpretar curvas y analizar funciones. Este es un gráfico típico de una reacción enzimática. Vemos que en el eje Y va la velocidad de reacción y en el eje X va la concentración de sustrato. Y esta es la forma típica de una curva de cinética enzimática que se va aplanando conforme aumenta la concentración de sustrato. Llega un punto en que la curva es tan plana que a pesar de que aumente la concentración de sustrato no aumenta la velocidad de la reacción enzimática y se alcanza por tanto una velocidad máxima. Esto ocurre porque ya no hay más enzimas que puedan trabajar en esta reacción porque están saturadas. La velocidad máxima, es uno de los parámetros más importantes para el análisis gráfico en cinética enzimática. Otro de los parámetros importantes es la Km, que es la constante de Michaelis-Menten. Esta constante, que también se llama constante de afinidad de la enzima por el sustrato, es la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. También es un parámetro muy importante que nos entrega información sobre la potencia de esta reacción enzimática y de la afinidad de la enzima por el sustrato. Aquí volvemos a ver la imagen del principio, donde se refleja la saturación de las enzimas a una alta concentración de sustrato. Los inhibidores enzimáticos. En un sistema donde hay sustrato y enzimas reaccionando, podemos ocupar un inhibidor, que lo que hace es disminuir la velocidad de la reacción enzimática. Como vemos, esta es la curva original, la curva de la enzima sin inhibidor, y cuando se utilizan ciertos tipos de inhibidores, por ejemplo un inhibidor competitivo, disminuye la velocidad de reacción que se alcanza a cierta concentración de sustrato, pero de todas maneras, a una alta concentración de sustrato se alcanza la velocidad máxima original. Esto ocurre con un inhibidor competitivo. Sin embargo, con otro tipo de inhibidor llamado no competitivo, nunca se puede alcanzar la velocidad máxima original. Veamos los tipos de inhibición. Existe la inhibición competitiva, donde existe un inhibidor que se une al mismo sitio de unión del sustrato con la enzima. Por lo tanto, se dice que este inhibidor compite por este sitio de unión. Sin embargo, la interacción entre el inhibidor y la enzima es
viene el inhibidor, se une, pero después de un tiempo se suelta el inhibidor. Lo mismo ocurre con el sustrato. El sustrato se une a la enzima, reaccionan y se forma un producto. Acá ocurre que viene el inhibidor, se une a la enzima y se libera el inhibidor. Como ocurre esto, la enzima, cuando se suelta del inhibidor, sigue estando disponible para interactuar con el sustrato. Y es por eso que a altas concentraciones de sustrato, en presencia de un inhibidor competitivo, igual se alcanza la velocidad máxima original. ¿Qué ocurre con una inhibición no competitiva? Hay un inhibidor que se une a un sitio alostérico que provoca un cambio en el sitio de unión sustrato-enzima, y por lo tanto esta enzima no puede formar producto a partir de la unión con este sustrato. Y cuando hay presencia de un inhibidor no competitivo, disminuye el número de enzimas con la capacidad de formar producto, y por lo tanto nunca se va a poder alcanzar la velocidad máxima original. Y en una inhibición acompetitiva ocurre algo similar al caso de la inhibición no competitiva, pero vemos que acá hay un inhibidor acompetitivo que lo que hace es aumentar la afinidad del sustrato y la enzima, de la enzima por el sustrato, y la aumenta tanto que ahora la enzima no se puede separar del sustrato para formar producto. El sustrato se une a la enzima y en vez de separarse formando un producto, queda unida con el sustrato y también queda incapacitada de seguir trabajando en la formación de productos. Por lo tanto, tampoco se va a poder conseguir la velocidad máxima original. Veamos gráficos. Aquí está la inhibición competitiva, la no competitiva y la acompetitiva. En la inhibición competitiva ya vimos que se puede alcanzar la velocidad máxima, y lo que ocurre es que la Km original es menor que la Km del sistema con inhibidor. ¿Y qué es esto? Esto es el doble recíproco. Es una herramienta que se utiliza en cinética enzimática para facilitar el análisis gráfico. ¿Qué es lo que se hace? Se utiliza el recíproco de la velocidad y se utiliza el recíproco de la concentración de sustrato. Es decir, cada una de las velocidades se transforma a un recíproco. Es decir, 1 partido velocidad. Y cada una de las concentraciones de sustrato se transforman a un recíproco. Cuando se utiliza la intersección de puntos, se generan a partir de estas dos curvas, dos nuevas curvas, pero estas son lineales. Y al ser lineales, se facilita y se simplifica mucho el análisis gráfico de la cinética enzimática. ¿Qué es lo que vemos aquí? El punto de intersección de una línea con el eje Y corresponde a 1 partido la velocidad máxima, y el punto de intersección del eje X con la curva corresponde a -1 la Km. Entonces, en esta inhibición, que es competitiva, vemos que el punto de intersección con el eje Y de las dos curvas es el mismo. De la curva con inhibidor, que esta se desprende de esta curva, y de la curva sin inhibidor, que se desprende de esta curva. El punto de intersección en el eje Y es el mismo, porque alcanzan los dos la misma velocidad máxima, y por lo tanto 1 partido velocidad máxima es lo mismo. En cambio, tienen diferente Km y por lo tanto la intersección con el eje X es diferente. Bueno, en el caso de una inhibición no competitiva, vemos que se mantiene el valor de la Km, pero disminuye el valor de la velocidad máxima. ¿Y cómo se ven en el doble recíproco? Vemos que es diferente la velocidad máxima
y que la KM es la misma. Y en una inhibición acompetitiva, la KM del sistema con inhibidor es menor que la KM del sistema sin inhibidor. Y lo mismo ocurre con las velocidades máximas. El sin inhibidor tiene mayor velocidad máxima que el con inhibidor. Y así se ve en el doble recíproco. Son líneas paralelas. Aquí sin inhibidor, acá con inhibidor. Y bueno, vimos el tipo de inhibidor competitivo, no competitivo, acompetitivo. Y también se describe un inhibidor mixto, que es un inhibidor que es mixto entre lo competitivo y lo no competitivo. Y en un diagrama de doble recíproco se ve de esta manera. Ahí se cruzan las líneas y vemos que tienen diferentes km y diferentes velocidades máximas, siendo esta línea la curva sin inhibidor, esta con un poco de inhibidor y esta con mucho inhibidor. Y ahora vamos al ejercicio, que lo extraje de la guía 13 de cinética enzimática. Ejercicio 1. En una reacción enzimática de 1 mililitro se registran las siguientes velocidades iniciales en función de las concentraciones de sustrato. Hay que calcular la velocidad máxima y la Km de esta reacción de sustrato. ¿Por qué la velocidad máxima y la Km? Porque son parámetros muy importantes para el análisis y la interpretación de una reacción enzimática. Estos son los valores de velocidad y de sustrato correspondientes. Y para hacer este ejercicio vamos a utilizar Excel. Aquí coloqué las concentraciones de sustrato con sus respectivas velocidades. Coloqué primero la concentración y luego las velocidades, porque Excel por defecto, al graficar esto, que es lo que vamos a hacer, coloca la primera columna como eje X y la segunda columna como eje Y. Y eso es lo que nosotros necesitamos en el gráfico. Entonces, acá estamos viendo el gráfico, que la curva tiene un comportamiento similar al que hemos visto en las curvas de reacciones enzimáticas, donde aumenta al principio con fuerza la velocidad, pero conforme aumenta y aumenta la concentración de sustrato, esta curva se va aplanando. Y lo que nos piden en el ejercicio es calcular la Km y la Vmax. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta doble recíproco. Entonces vamos a obtenerla obteniendo los recíprocos de cada variable. Entonces, los recíprocos de la concentración de sustrato se obtienen poniendo igual 1 partido esta celda. Enter. Los recíprocos de las velocidades se obtienen igual 1 dividido esta celda. Muy bien, entonces ahora tenemos una tabla con los dobles recíprocos. Veamos cómo se ve esta tabla graficada. Como vemos, la curva que originalmente tenía esta forma, ahora tiene esta. Una forma mucho más lineal, mucho más fácil de analizar. Vamos a agregar la línea de tendencia.
El tipo de tendencia o regresión va a ser lineal, porque recuerden que los dobles recíprocos se trabajan con tendencias lineales. Vamos a presentar la ecuación en el gráfico, que es muy importante para lo que viene después. Y vamos a presentar el valor de r cuadrado en el gráfico, que el valor de r cuadrado nos indica el error que tiene estos datos respecto a un tipo de tendencia lineal en este caso. Y mientras más cercano a 1 sea el valor de r cuadrado, menos error tiene. Entonces aquí vemos que el r cuadrado es 0,9957, es decir, está muy cercano a 1. Por lo tanto, podemos decir que estos datos son lineales, y cabe recordar que ya que estos datos se extrajeron de un experimento seguramente, en la realidad los datos nunca van a tener un comportamiento 100% lineal. Y esta es la ecuación de nuestra línea de tendencia. Entonces, para obtener la Km y la Vmax, lo que necesitamos es obtener los puntos de intersección de esta curva, que es una línea, con el eje Y y el eje X. Y para eso vamos a utilizar Wolfram. Voy a copiar esta ecuación y nos vamos a ir a Wolfram. Aquí en Wolfram abrí un cuaderno en blanco y lo que vamos a hacer es ingresar una función que le vamos a llamar función 1 y le vamos a poner los valores del Excel. Recuerden que en Wolfram se utilizan puntos para los decimales y en Excel se usan comas. Entonces, la función 1 es igual a esto. Enter Shift. O Shift Enter. Y ahora Wolfram ingresó esta función. Por lo tanto, ahora función 1 siempre hace referencia a esta expresión. Vamos a plotear o graficar. Y vemos que esta función tiene la intersección ahí con el eje Y y ahí con el eje X, pero necesitamos obtener los números exactos. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos la intersección con el eje X? Igualando la función a 0. Es decir, haciendo que Y sea 0. Por lo tanto, función 1 vamos a hacer que sea 0. Hay que colocar igual 0. ¿Por qué igual 0? Porque en Wolfram el igual se utiliza para ecuaciones algebraicas. Y acá lo que le pedimos a Wolfram fue una ecuación algebraica, ya que la función 1, que es esto, si eso lo igualamos a 0, nos queda una simple ecuación algebraica y por lo tanto hay que colocar el igual para que el Wolfram lo calcule. Ahí lo ingresó Wolfram y le vamos a pedir que resuelva para X. Entonces, Wolfram nos dice que la intersección de esta curva con el eje X es cuando X vale menos 2412.5. Y nosotros sabemos que menos 1 dividido km es igual a eso. Que este punto de intersección es igual a menos 1 partido km. Entonces vamos a ver cuánto vale la km. Resolver para km. Y este es el valor de la km. Lo voy a colocar en Wolfram, en Excel. Perfecto, entonces tenemos el valor de la km. Ahora necesitamos el valor de la velocidad máxima. ¿Cómo se obtiene eso? Hay que obtener la intersección con el eje Y. Tenemos que igualar
hacer que x sea 0. ¿Qué hacemos? X es igual a 0. Ingresando esto en Wolfram, hacemos que todos los cálculos que hagamos ahora, de aquí en adelante, Wolfram los va a considerar como que el valor de x es 0. Entonces, ¿qué ocurre si ponemos función 1? Shift, Enter. Nos da ese valor. ¿Por qué nos da ese valor? Porque la función 1 para Wolfram es esto. Y si ahora ingresamos la función 1, pero Wolfram considera x como 0, nos da este valor. O sea que la curva intersecta en el eje Y en el punto 1,4475. Y eso sabemos que es 1 partido la Vmax. Igual 1,4475. Resolvemos para la Vmax, la velocidad máxima, y obtenemos que la velocidad máxima es este valor. Lo ponemos en el Excel. Perfecto, entonces tenemos el valor de la Km y de la Vmax. Lo único que nos faltaría es colocarle las unidades que venían en el ejercicio, que esta es la unidad de velocidad y esta es la unidad de concentración. Y ya tenemos listos los valores de Vmax y de Km. Resuelto el ejercicio. ¿Qué pasaría si es que colocan un inhibidor en esta reacción enzimática? Las concentraciones de sustrato se mantendrían, pero lo que ocurriría es que cambiaría las velocidades. Tendríamos nuevos valores de velocidades. Tendríamos que generar el recíproco de estos valores aquí. Tendríamos que graficar esto, estas dos columnas, realizar todo esto de nuevo, obtener la ecuación, colocar la ecuación en Wolfram, obtener los valores de la Km y de la Vmax, y luego hay que comparar. Comparar el sistema inicial, donde no hay inhibidor, comparar la Km de ese sistema inicial con la Km del sistema con inhibidor, comparar también la Vmax, Vmax sin inhibidor y Vmax con inhibidor. Y a partir de esta comparación podemos ver qué tipo de inhibición existe. Si es que la Vmax es igual y cambia la Km, vemos que hay una inhibición competitiva. Si es que la Km es la misma en los dos sistemas, pero la Vmax cambia, se asume que es una inhibición no competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ustedes tienen que realizar el análisis. Y de esta manera terminamos la cápsula de cinética enzimática. Muchas gracias.